Bien, ahí está. Bueno, chicos, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar lo que sería esta clase de práctica, de ejercitación, para la unidad 1 de Química Prueba 21. Y como acá ven, ya hay un resumen armadito, cosa de no perder tiempo copiando acá y tomando nota. Ya tengo todo preparado. Así que, nada, le comento brevemente qué es lo que vamos a hacer en la clase. Después, le comento un poquito de quién soy, a qué me dedico. De ahí ya directo arrancamos con todos los temas, ¿está bien? El objetivo de la clase, por como lo comenté en el grupo de WhatsApp, básicamente es, primero vamos a hacer un breve, pero brevísimo resumen de lo que era unidad 1, ¿está bien? Con breve me refiero a que vamos a tocar algunas definiciones y pasamos a la siguiente, definiciones a la siguiente. Y una vez que abarquemos todo ese micro resumen, vamos a pasar a los ejercicios que ustedes me pidieron en el grupo de WhatsApp, ¿está bien? Los ejercicios que me pidieron habían sido el 3, la tablita del bloque 1, el 8, el 12 y el 15. Me parece que eran eso nada más. No sé si había otro. Igualmente ya tengo las capturas sacadas, así que haremos eso y si nos sobra tiempo, hago alguno que otro más que vea que sea útil para la clase. ¿Está bien? Si para el final de la clase o en el transcurso de toda la clase veo que hay buena participación, o sea, que a ustedes les está gustando, les está copando, les está sirviendo, que hay buen feedback, que van aprendiendo y que les está haciendo utilidad, y quedan dudas para hacer al final de la clase, como que las 3 horas nos quedó corto, bueno, en ese escenario, o llegado ese caso, haríamos otra clase más el jueves, ¿bien? También de la unidad 1. ¿Ah? Mi plan, mi idea es que con esta semana, con los videos que a ustedes ya le pasé sobre la unidad 1, que era un link de Drive con toda la unidad 1 completa explicada en cuanto a teoría, más la ejercitación o algunos ejercicios, más la integradora, mi idea era que con esos videos, sumado a la clase de hoy, con esto, tú que ya liquidamos todo lo que es la unidad 1, y ya teniendo la unidad 1 en el bolsillo asegurada, con eso para adelante va a ser mucho más fácil para encarar el resto de la materia. ¿Está bien? ¿Y eso por qué lo pensaba así? Porque química es una materia que está bastante prolija, por cómo está armada. Es una unidad, una semana, una unidad, una semana, y así van avanzando a poquito hasta cubrir todas las unidades de un parcial. ¿Sí? Unidad 1, una semana, la unidad 2, otra semana, y así a poquito. Otras materias son diferentes. Matemática es un quilombo. La unidad 1 te dura una semana, la unidad 2 te dura 3 semanas, y es como que es otra organización. Acá tiene esa mejora. Y las primeras 3 unidades de química son unidades 100% conceptuales y teóricas. ¿Está bien? A ustedes en los parciales no le van a pedir que defina qué es un átomo y bla, 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 y ustedes tienen que copiar con palabras la definición de memoria. No le van a pedir eso. Le van a pedir, o sea, le van a dar ejercicios donde ustedes, aplicando lógica y desarrollo, van a tener que encontrar solución. Pero para poder encontrar esa solución, tienen que conocer esos conceptos. Tienen que saber qué sería una composición nuclear, qué es un isótopo, qué es un ion, qué significa que los iones sean isoelectrónicos, algunas definiciones que van a ayudar para el ejercicio. ¿Está bien? Con lo cual, la unidad 1 es la más pesada. De las primeras 3 de teoría, esta es la más pesada. La siguiente, la unidad 2, ya van a hablar de lo que es enlaces químicos, los dibujitos de la Lewis, y van a empezar a hablar de la nomenclatura, que la nomenclatura es sencillamente reglas memotécnicas para poder nombrar a las sustancias. Nada más que eso. ¿Bien? Nada más ni nada menos. Pero la nomenclatura se estudia a lo largo de las semanas. No es que lo tienen que aprender la semana que viene sí o sí, sino que hasta el parcial van así practicando. Mismo la unidad 3. La unidad 3, si bien tiene unas buenas cositas conceptuales, son como específicas, muy chicas, y una vez que se le da una leída, ya está, ya se aprendió y pasamos a lo siguiente. Con lo cual, la verdadera cosa pesada que tiene química en las primeras unidades es esta, ¿sí? La unidad 1. Entonces, bueno, mi plan era poder darles todo este material gratuito, con los videos en la clase de hoy, cosa de que ya arranquen por lo menos con un poco más de ayuda y holgadez con las técnicas. ¿Bien?
Bueno, esa es la primera parte de la presentación. Quiero comentaros un poquito de quién soy yo. Quién soy yo. Yo hace 5 años estoy dando clases para matemática y química. Tampoco no me voy a extender demasiado si no os aburro, y ya arrancamos con esto, pero simplemente quiero comentarles eso. Yo hace 5 años que me dedico a dar clases para matemática y química, del CC y UA21, y puntualmente, para lo que es UA21, hace 4 que me dedico a dar cursos paralelos a la cursada. Los cursos paralelos es tal cual lo que dice la palabra, son cursos que van a la par de la cursada. ¿Sí? Si la semana que viene la cursada de UA21 está en la unidad 2, bueno, en esos cursos nosotros también estamos en la unidad 2. Y así vamos siendo paso a pasito. Como UA21 es todo texto y algún videito suelto por ahí, hace bastante necesario el hecho, no para todos, sino para algunas personas, hace bastante necesario el poder recurrir a alguien que les explique con palabras qué están estudiando. Así que en esos cursos lo que vemos es justamente toda la materia completa, toda la parte teoría, conceptos y mucha ejercitación. ¿Tá? ¿Esto para qué lo digo? No lo digo en modo tipo chivo, lo digo en plan para que ustedes sepan que yo ya conozco bien todo el contenido de la materia, eso desde ya obviamente, pero además también sé qué se evalúa y cómo se evalúa, y eso es importantísimo. Porque química, si ustedes agarran los libros, pueden leer un montón de conceptos, y a veces, dependiendo del libro, por ejemplo el Chang, se pone por las ramas y termina leyendo cosas que ni se evalúan, o que no son tan relevantes para el resto. Entonces, yo sí sé que se evalúa, sé que se toma, así que, nada, tengan confianza, quédense tranquilo que con lo que veamos hoy, posta le va a ser de utilidad. ¿Bien? Así que bueno, terminada esta introducción, que me llevan un par de minutitos, vamos a arrancar con la primera partecita. Vamos a empezar a hablar de algunas definiciones y algunos conceptos claves. Primero, vamos a hablar del átomo, también la unidad más chiquitita que posee la materia, la unidad indivisible. ¿Está bien? Que si bien se puede dividir, el átomo es la última partícula que sigue representando al elemento al cual se refiere. También, por ejemplo, si yo tengo un átomo de carbono, esa es la última instancia en donde yo puedo separar la materia y llegar a algo que sea representativo del carbono, que tenga algunas características. ¿Sí? O sea, un átomo de carbono no se comportaría igual a un átomo de, por ejemplo, cloro, porque son dos átomos diferentes, con diferentes características, diferente estructura. Ahora, una vez que yo separo eso, una vez que yo al átomo lo separo, obtengo las partículas subatómicas. Y ahí sí, estas partículas no tienen nada que ver con al elemento que representaban antes. ¿Tá? Si estos protones vienen de un cloro, bueno, van a ser exactamente los mismos protones que van a estar en un átomo de oxígeno, por ejemplo. ¿Está bien? Es tal cual como una pared de ladrillo, por ejemplo. Yo la pared la levanto con ladrillos y este ladrillo que yo compro para mi pared es idéntica a la del vecino, a la del frente y la de la vuelta a la esquina. La diferencia es cómo pinto y cómo lo organizo. Quizá mi pared está de blanco y la del vecino está en celeste, pero las dos paredes adentro tienen ladrillo. ¿Está bien? Es lo mismo. Bueno, el átomo se compone por protones, neutrones y electrones, para los cuales las cargas que le vamos a asignar es protones positivos, neutrones cero, neutro, y electrones negativos. ¿Tá? La parte del núcleo de un átomo, la parte más relevante, en cuanto a masa, es la que está formada por los protones y neutrones, ¿sí? Lo que se conoce como la zona nuclear. A ustedes a veces en los ejercicios les pueden pedir que indiquen los números de partículas subatómicas que hay en cierto átomo. ¿Ven? Si a ustedes le piden que indiquen las partículas subatómicas que componen un átomo, le están pidiendo que nombren todo esto. Le están pidiendo que nombren cuántos protones hay, cuántos neutrones y cuántos electrones. ¿Okay? Pero en otros ejercicios, quizá no le piden eso. Quizá lo que les están pidiendo es que indique la composición nuclear para cierto átomo. Y ahí básicamente lo que le piden es esto, indicar solamente la parte del núcleo. O sea, cuántos protones, cuántos neutrones hay en ese átomo. ¿Tá? El dato de los electrones no se pone. ¿Ok? Luego, siguiendo. Dos números representativos en lo que es el mundo de la química.
primero, el número atómico. ¿Qué es el número atómico? Se define con la letra Z, ¿sí? Mejor dicho, se identifica con la letra Z, y se define como el número de protones que hay en un núcleo. ¿Está bien? Este número atómico es importantísimo porque es como el DNI de los elementos, ¿sí? Es un número único en el cual no se repite en ningún elemento. Cada uno de los elementos que conforman la tabla tienen un único número específico de protones, y nunca se van a estar repitiendo. Carbono tiene 6, calio tiene 31, cloro tiene 17, y así sucesivamente. Entonces lo que nosotros vamos a pensar es que cada vez que me hablen de un número atómico, del que sea, yo con ese número lo linkeo y puedo encontrar del elemento que me hablan. ¿Tá? Si me dicen, por ejemplo, Z igual 11, o la tabla, me fijo que el 11 es el sodio. Y ya está, no va a haber otro elemento que tenga el mismo Z. Es específico. Otro número relevante es el másico. El másico se define como la suma entre los protones y los neutrones que hay en un núcleo. ¿Está bien? Ahora, lo que hace el másico es identificarme al tipo de átomo del cual yo estoy hablando. ¿Ok? El Z me identifica el elemento, y el másico me identifica qué tipo de átomo voy a estar hablando de ese elemento. ¿Y esto por qué lo digo? Porque los elementos que están en la tabla no tienen un único tipo de átomo que lo va a estar representando siempre. Tienen diferentes átomos. Y la diferencia entre uno y otro es la masa, o la cantidad de neutrones que va a haber en el núcleo. ¿Bien? ¿Eso cómo lo identifico? Con el másico. Y ahora, ¿por qué se refiere a la idea de másico? Porque, bueno, dentro de lo que es el átomo, la parte relevante, referida a la masa, va a estar dada por el núcleo. El núcleo es la parte maciza que tiene un átomo. ¿Está bien? Y los electrones lo vamos a considerar como que tiene una masa despreciable. Una masa que se puede pensar como que es cero. ¿Ok? No es que los electrones no tienen masa, o que su masa vale cero, sino que, comparado a la masa que tienen estas dos subpartículas, podemos decir que es tan chiquito que se desprecia. ¿Sí? Un ejemplo para clarificar esto, o para visualizar esto, sería el siguiente. Imaginen que yo tengo un montón de guita, y estoy re al pedo, y me he aburrido, y digo, me voy a comprar una balanza para camiones, y en esa balanza voy a poner un elefante. Porque estoy tan al pedo que voy a querer comprar un elefante, no comprar, sino conseguir un elefante y pesarlo. Entonces consigo la báscula, consigo la balanza, pongo el elefante arriba, y mido cuánto pesa. Imagínense un elefante de pesar como 5 toneladas más o menos. Una guasada, como 5 millones de gramos. Un montonazo. Y ahora miro al piso, agarro una hormiga y lo pongo arriba del elefante. ¿Sí? Y quiero medir de vuelta la medición que me arroja la balanza. Entonces imagínense que una balanza gigante, preparada para pesar cosas zarpadamente macizas, como camiones, elefantes, etc., cuando vos pongas una hormiguita, ni se va a mosquear esa balanza, no la va a registrar. ¿Está bien? Entonces, en ese sistema de estudio de elefante gigantesco y hormiga, la hormiga tiene masa. No es que yo agarro la hormiga y no la siento, no, como que no hay nada. O sea, está ahí. Pero en ese sistema de estudio de elefante con hormiguita, bueno, puedo decir que la masa de la hormiga es despreciable. Es cercana a cero, comparado al mastodonte elefante. ¿Eh? Eso es lo que pasa acá. El electrón tiene masa, pero se desprecia comparándola con estos dos. Entonces, si estos dos son los que sí tienen masa, bueno, me queda definido que al sumarlos, me va a estar dando la masa de un átomo en específico, un átomo puntual. ¿Está bien? Y acá quiero hacer un comentario. Voy a abrir como una especie de llavecita, me voy por un costado, por ahora, y voy a hablar de una definición que ustedes la van a estudiar en la unidad 4. ¿Ah? Tranqui que no me voy a ir muy por las ramas, pero esto es algo muy importante, porque lo vi en muchos comentarios en este cuatrimestre, en otros cuatrimestres. Hoy, por ejemplo, más temprano tuve una clase individual, una chica, y también incurrió en este error que voy a comentar ahora. Entonces, como veo que se repite bastante, lo quiero mencionar ahora. ¿Está bien? ¿Cuál es el error que quiero mencionar? Mucha gente confunde el número másico
con la masa atómica, con la masa de un elemento. Y no son iguales. ¿Está bien? Si yo veo la tabla, y por ejemplo veo el bromo, fíjense que el bromo tiene, ¿se ve ahí o se ve medio choto por la luz? Se ve medio, ¿no? Por la luz. Le pega el reflejo, pero bueno. Ahí. Fíjense que el bromo, que esta es la tabla de 21, este numerito acá, 79,9, es la masa atómica. ¿Sí? La masa atómica que tiene el bromo como elemento. Ahora, acá abajo en chiquitito, en este 79 y en este 81, yo ahí tengo informado lo que se conoce como los isótopos más abundantes que tiene el bromo. ¿Sí? Y ahora vamos a hablar un poquito de los isótopos. Estos son átomos de bromo. Este átomo de bromo, que tiene número másico 79, pesa 79. Este otro átomo de bromo, que tiene número másico 81, pesa 81. Así como átomo específico. Ahora, la masa atómica es el promedio. El promedio entre todos esos átomos me va a dar 79,9. ¿Sí? Entonces, cuando hagamos las cuentas, los cálculos, ustedes van a laburar con la masa atómica. ¿Ok? Que es diferente a lo que es el número másico. Y vamos a hacer un ejemplo para visualizarlo en la vida real, para que sea un poco más tangible. Imagínense que yo tengo un equipo de fútbol, el chabón era millonario, ¿viste? Se compraba balanza, tiene un equipo de fútbol, etc. Bueno, imaginen que tengo un equipo de 11 jugadores y la mitad pesa 70 kilogramos, así, redondo. La mitad pesa 70 y la otra mitad pesa 90. ¿Tá? Y lo ponemos justamente en números bien redondos, onda mitad y mitad. Mitad 70, mitad 90. Si yo sacara el promedio, ¿sí? Si yo quisiera saber, che, bueno, mi equipo pesa esto, ¿cuánto es el promedio de mi equipo en peso total? Bueno, como tengo dos mediciones, el promedio de esas dos mediciones, ¿cómo sería? Sumo esos números y lo divido por 2. ¿Sí? 70 más 90 me da 160. 160 dividido 2 me da 80. Entonces, lo que yo saqué ahí, es 80 kilogramos, es el peso promedio que tiene mi equipo. Pero si yo quiero ver individualmente, voy a ver que algunos jugadores pesan 90 y otros pesan 70. Bueno, eso del promedio del equipo es la masa atómica. Es un promedio ponderado entre los diferentes átomos. Y ahora, la masa puntual de cada uno sería el número másico. ¿Está bien, chicos? Eso es lo que quería remarcar importante porque, en serio, lo vi en un montón, pero un montonazo de comentarios diciendo que la masa atómica era el número máximo. Y ahí se confundían, porque agarraban la tabla y para hacer los ejercicios, en vez de tomar estos numeritos que son el número másico, tomaban este de acá que es la masa. ¿Sí? O al revés, cuando estaba en la unidad 4, en vez de agarrar el dato de la masa para hacer las cuentas, tomaban el dato de la. Y bueno, y ahí salían malas cosas. ¿Bien? Bueno, antes de pasar a la definición de nucleido y todo lo que es los isótopos, cuadros, isotónicos. Hasta acá. ¿Quieren hacer una consulta, una pregunta? ¿O sigo avanzando? ¿Cómo? Perdón, escuché como demasiado ruido de fondo. ¿Sí? Ok. Ah, esa es otra cosita que quería comentar y me olvidé mencionarla. Ustedes si quieren, pregunten libremente, ya sea por micrófono o por chat. A mí me da exactamente igual, como ustedes se sientan más cómodos. ¿Está bien? Yo cada tanto voy a frenar, voy a hacer preguntas a ver si tienen dudas, y voy a mirar el chat a ver si queda alguna duda sin contestar. ¿Está? Bueno, antes de pasar eso a la identificación de los isótopos y todo lo demás, vas a comentar otra cosa que suele hacer ruido y como que no logran a veces visualizarlo, es la escritura de un nucleido. O sea, ¿qué es un nucleido? El nucleido es esta escritura donde la X representa el símbolo químico de un elemento. ¿Tá? Y arriba, a la izquierda,
vamos a tener el número másico de ese átomo y abajo a la izquierda el número atómico. Dar toda esta información junta, o sea, escrito así de esta manera, se le llama nucleido. ¿Y por qué se le llama nucleido? Porque a mí si alguien me da la información del número másico y me da la información del elemento o del Z, con estos dos datos, ¿sí? Con el A y con el P, yo podré despejar los neutrones. O sea, esto es una igualdad, esto es una ecuación matemática. ¿Cómo despejo el N acá? El P pasa restando. Bueno, si yo hago esta resta, este número menos esto, me da el número de neutrones que tiene ese átomo. Y si yo conozco el P y conozco los neutrones, bueno, ya estoy conociendo toda la información de ese núcleo. Por eso se le llama nucleido. ¿Bien? Los parciales, cuando ustedes le pidan que identifiquen el nucleido con tal características, le piden que anoten esto. ¿Sí? Símbolo químico, arriba el A, abajo el Z. O si no, otra forma de mencionar esto es la correcta representación de un átomo. Son las dos palabras que pueden aparecer en los parciales. Bueno, acá puse varios ejemplos. Por ejemplo, un nucleido del potasio, cuyo número másico es 39, otro nucleido del selenio, cuyo número másico es 78, y otro del selenio, cuyo número másico es 82. ¿Qué es lo que yo tengo acá? Dos átomos distintos, porque uno tiene número másico 78 y otro 82, pero que ambos pertenecen al mismo equipo, pertenecen al selenio. Entonces, cuando esto ocurre, que tienen diferentes átomos con diferentes características, pero que corresponden, que representan al mismo elemento, a eso se le llaman isótopos. ¿Está bien? Bueno, antes de pasar a la siguiente filmina, o a la siguiente carilla, también vamos a hacer una mención importante, que siempre que yo hable de átomo, voy a pensar en algo neutro. ¿Sí? Le vamos a meter acá tipo una sácate neutro. Neutro significa que en el átomo el número de protones es igual al número de electrones. ¿Ok? O sea que si yo agarro la tabla y me fijo, por ejemplo, el azufre, en esta tabla el azufre, su número atómico está acá arriba, es el 16. ¿Ok? Si hablo del átomo, significa entonces que tiene 16 protones y 16 electrones. ¿Sí? Mismo con todo lo demás. Bueno, ya mencioné los isótopos, pero hay otras dos características más también para reconocer. Isótopos, como dije recién, son átomos del mismo elemento, pero que tienen distinto A. Acá puse otros dos ejemplos. Dos isótopos del nitrógeno. Ambos, por ser nitrógeno, tienen Z7, solo que uno tiene másico 14 y el otro másico 15. Después, algo similar, pero que marca diferentes cosas, son los isobaros. Los isobaros son átomos de distintos elementos, pero que tienen igual A. ¿Sí? Por ejemplo, el selenio, el criptón. Este es un átomo de selenio que tiene un A de 82, y este es otro átomo distinto de criptón, con diferentes características, etcétera, pero que también tiene mismo número másico. ¿Está bien? Esto se suele tomar en los parciales, es importante conocerlo. Este, hasta ahora nunca vi que lo tomen. Y si lo tomaron, es como que fueron por otro camino. Pero bueno, existe. Es el isotonos. ¿Qué es el isotonos? Son átomos de diferentes elementos que en su núcleo tienen la misma cantidad de neutrones. Mismo número de neutrones. Y acá puse dos nucleidos. Uno el estroncio y otro el criptón. Por ser elementos diferentes, obviamente voy a tener Z diferente. ¿Ah? Estroncio 38, criptón 36, y además tienen masas diferentes. Tienen número másico diferente. Este tiene un másico de 86 y este 84. Pero como dije antes, si yo quisiera calcular los neutrones, hago la resta entre A menos P. ¿Sí? Yo parto de acá. Parto de esta expresión, parto de la definición del número másico, que es P más N, en P pasa restando, y listo, ya tengo esto. Y después hago la resta. ¿Sí? 86 menos 38, 48. 84 menos 36, 48. Son iguales, por lo tanto son isotonos. ¿Está bien?
Y por último, un pequeño truquito para recordar esto, que lo vi en CBC en su momento y me pareció piola. Fíjense que acá en cada palabra yo marqué ciertas letras. En isótopos marqué la P, en isobaros la A, e isotonos la N. ¿Qué es lo que marqué? Lo que se mantiene igual en ambos átomos. En los isótopos, lo que se mantiene igual es la P, ¿sí? Y lo que es diferente es el A. En los isobaros, lo que se mantiene igual es el A. En isotonos, los neutrones. ¿Está bien? Hasta aquí, todo lo que es la parte neutra del átomo. Esto lo vamos a usar para diferentes ejercicios, a veces en los parciales, etc. Otra cosa que es importante conocer es el tema de los iones. Yo comentaba recién que el átomo se considera neutro, ¿sí? O sea, igual número de protones que de electrones. Pero hay un temita. En la naturaleza, salvo los gases nobles, dependiendo de algunas condiciones, el resto de los elementos no son estables con un átomo solo por su cuenta. Si, por ejemplo, si yo tengo oxígeno, un átomo solo de oxígeno no va a ser estable solo para formar una molécula, para formar una sustancia. Necesita otro más. Y así me formaría una molécula de oxígeno. ¿Por qué necesita otro más? Porque necesita hacer un intercambio o un préstamo, entre comillas, de electrones, de tal forma de poder llegar a la estabilidad que sí tienen los gases nobles. ¿Está bien? Y eso se relaciona un poquito con la idea de la configuración electrónica, que lo vamos a ver ahora en unos pocos segundos, o unos pocos minutos. ¿Sí? Los únicos elementos que no interactúan con nadie son los gases nobles. ¿Está bien? Porque ya así como están, ya son estables. El resto de los elementos van a tender a o ganar electrones o a entregarlos de tal forma de quedarse con esta misma configuración. ¿Sí? Y para esto, vamos a definir primero esas dos formas de manejarse, ya sea ganando o ya sea perdiendo electrones. Bueno, acá yo lo había borrado un poquito y quedó mal, así que vamos a poner de vuelta. Esta queda bien. Bueno, tiene dos formas de operarse, ganando o perdiendo. Si el átomo gana electrones de más, se le llama anión, y se carga negativamente. ¿Sí? Gana una carga neta negativa. ¿Bien? Y ahora, por el contrario, si el átomo entrega electrones, o sea que pierde electrones, pasa a llamarse catión. Y en este caso, obtiene una carga positiva. ¿Por qué esto negativo? ¿Por qué esto positivo? Bueno, muy sencillo de pensar. Recuerden que los electrones, ¿sí?, tienen carga negativa. Entonces, si al átomo que por sí es neutro, yo le estoy agregando más electrones, bueno, está sumando carga negativa. ¿Bien? Ahora, si al átomo que por sí es neutro pierde electrones, esto significa que va a tener más protones que electrones. Si tiene más protones que electrones, es porque le va a quedar una carga neta de algo positivo. ¿Ok? Y ahora acá lo puse con dos ejemplos, como para que se visualice lo que comentamos acá, que queda con carga neta positiva y negativa. Vamos con el fósforo primero. Fósforo, columna 15. Su número atómico es justamente 15 también. Bueno, como átomo neutro, va a tener 15 protones y 15 electrones. Yo hago la resta entre esto, 15 menos 15 me queda 0. Me queda neutro. ¿Está bien? Pero el fósforo, fíjese dónde está en la tabla. El fósforo está acá. El gas noble más cercano es el argón, con 18 electrones. Bueno, el fósforo va a tender a ganar electrones. ¿Sí? Después vamos a comentar un poquito por qué gana y por qué pierden los de acá, cuando vemos la parte de la configuración. El fósforo va a tender a ganar electrones, ¿para qué? Para llegar a la misma cantidad que tiene el gas noble más cercano. ¿Sí? Le ocupa menos trabajo el fósforo ganar 3 electrones, tiene 15, para llegar a 18 le faltan 3 solamente,
gasta menos energía ganando 3 que quitándose electrones para llegar a los 10 que tiene el neón. ¿Sí? Lo mismo va a pasar con cualquiera de esta fila. Los de acá van a tender a ganar para llegar a la cantidad de neón. Estos, la cantidad de argón, siguiente, cantidad de criptón, y así lo mismo con estos de aquí. ¿Okay? Y por el contrario, los metales van a ser al revés. El sodio tiene 11 electrones. Bueno, genial. Para el sodio le va a ser mucho más fácil perder un solo electrón y quedarse con 10, y así llega a la cantidad de neón, que son 10 electrones, que pasar a ganar 7 electrones más y llegar a 18. ¿Ah? Entonces, como regla, el planteo va a ser buscar siempre el gas noble más cercano, ya sea volviendo para atrás o yendo hacia adelante para aquí. ¿Ah? Puntualmente, en el ejemplo del fósforo, tiene 15, le faltan 1, 2, 3 para llegar al argón. Entonces, pongo acá que el fósforo va a captar 3 electrones, y al hacerlo, escribo acá la carga neta, ¿sí? Acá me queda escrito la carga neta, y acá queda demostrado esta idea de la carga neta. Contemos los protones y electrones de vuelta. Protones no varían, ¿sí? En todo lo que es química del CBC y química 21, el número de protones nunca, jamás va a variar. ¿Okay? Eso se estudia en otras materias que serían química nuclear, más avanzada. Pero acá partamos de la premisa de que el núcleo no se rompe, no se quiebra, no nada. ¿Tá? Siempre queda la misma cantidad de protones. Lo que sí varía son los electrones. ¿Ok? Bueno, si antes tenía 15 y gana 3, tengo total ahora 18. Bueno, si hago la resta, 15 positivos menos 18, 15 menos 18 me queda menos 3. Esta es la carga neta. ¿Bien? La carga neta se escribe el número y arriba a la derecha el signo. Bueno, esto con el fósforo. Vamos con otro ejemplo, en este caso del magnesio, un metal. ¿Está? Ah, otra cosita, chicos, antes de ir avanzando. Si no llegan a copiar, tranqui, no pasa nada, no importa que yo, al terminar la clase, además de los videos, también voy a subir la foto en PDF de todo lo que fui anotando. ¿Está bien? Así ganamos tiempo y no tienen que estar copiando cada rato. Simplemente escuchen, viene como vamos haciendo las cosas, y al final van a tener todo el PDF completo. Bueno, magnesio. Magnesio tiene Z igual a 12, ¿sí? De la columna, de la fila 3. Bueno, entonces como átomo neutro posee 12 protones y 2 electrones. La suma, mejor dicho, la resta, me da 0. ¿Qué va a hacer el magnesio? Va a tender a quitarse 2 electrones encima, ¿sí? Vamos a buscar la tabla en un segundo. Acá tengo el magnesio con 12, su gas noble más cercano es el neón con 10. Bueno, si este tiene 12 y el gas noble tiene 10, se tiene que sacar 2 de encima. ¿Está bien? Cede 2 electrones, ¿y qué pasa? Contemos de vuelta, protones queda igual, electrones, partida con 12, termina con 10. 12 menos 10, 2 positivo. Esta es la carga neta. ¿Cómo escribo la carga neta? El número, y arriba, a la derecha, la carga. ¿Está bien? Este es el catión divalente, ¿sí? La parte del catión la estoy mencionando al ver el signo positivo, y el di significa doble, valente es carga. En el fósforo, esto sería un anión trivalente. Bueno, listo esta parte. Ahora, como comentaba recién, todos los elementos van a tender a buscar esa estabilidad que tienen los gases nobles. Y eso lo van a conseguir teniendo la misma cantidad de electrones que los gases nobles. Bueno, lo cual significa que hayan diferentes iones que comparten ese número de electrones en total. Bueno, cuando nosotros encontremos eso, encontremos que diferentes iones tienen la misma cantidad de electrones,
A esos iones los vamos a llamar isoelectrónicos. La palabra iso significa igual. Y bueno, y todo el resto de la palabra electrónico se refiere a cantidad de electrones, o cantidad de carga. ¿Bien? Y vamos a unos ejemplos. Tengo el cloro. ¿Cloro dónde está? Columna 17. Columna 17, ¿cuánto le falta para llegar al gas noble más cercano, que es el argón? Le falta un casillero. Hasta el cloro, le falta uno para llegar al argón. Bueno, ¿eso qué significa? Que el cloro va a tender a formar aniones monovalentes. Aniones con una sola carga negativa. ¿Sí? O sea, va a tender a captar un electrón. Si capta un electrón, se escribe de esta manera, cloro, el signo menos, y si partía con 17, ahora tiene 18 electrones. Otro ejemplo, vamos ahora a la parte contraria, la parte de los metales. Potasio. Potasio tiene 19, acá. Columna 1, Z19. Su gas noble más cercano es también el argón, con 18. Bueno, ¿cómo puede hacer el potasio para llegar a esa cantidad? Quitándose un electrón de encima. Se quita un electrón, cede un electrón, y de 19 pasa a 18. Al quitarse uno, queda con un protón de más. Se queda con un positivo. Bueno, estos dos iones, si este es un anión, este es un catión, los dos tienen la misma cantidad de electrones. O sea que los dos son isoelectrónicos. Bueno, chicos, hasta aquí. Antes de pasar a la siguiente mitad, ¿dudas? ¿Consultas que quieran hacer? ¿Preguntas que le haya quedado en el aire? Sí, Andrea, decime. Bien, no a convertirse, pero sí a tener la misma cantidad de electrones. ¿Está bien? No es que el cloro, al ser un electrón, pasa a ser un átomo de argón. No, porque el argón tiene 18 protones y esto sigue teniendo 17 protones. Protones, ¿está bien? Lo que sí van a transformarse en igual es en la cantidad de electrones. Y eso es mega importante. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Cómo saber en qué momento le sumo o le resto? Bien, a eso iba. Bueno, vamos a comentar un poquito eso y ya vamos a empezar lo siguiente. Recordemos que la tabla, en esta escalera me separa entre no metales, todo este triángulo son no metales, y de acá para acá, por debajo del hidrógeno, estos son todos metales. ¿Sí? El hidrógeno tiene que estar a la rayita roja como esta escalera. O sea, el hidrógeno es un no metal. ¿Ah? Está acá arriba a la izquierda porque es el elemento más chiquitito de toda la tabla. Es como el puntapié inicial para hacer las comparaciones con el resto de los elementos. ¿Sí? ¿Vieron como en el colegio cuando hacen la fila de menor a mayor? Pone el que va adelante de todo. Bueno, lo mismo. Es solamente por eso. ¿Está bien? Pero los metales arranca de acá. Bueno, ¿cómo vamos a diferenciar si le sumo o le resto? Primero fíjense si estamos hablando de no metales o metales. Siempre que sean no metales, esto de acá, estos van a formar aniones. Siempre. Y por el contrario, si hablamos de metales, siempre van a tender a formar cationes. ¿Ok? A excepción desde el berilio, que lo vamos a ver a lo último, también en algún momento, quizás en algún ejercicio. Pero esa, digamos, es una herramienta rápida para poder visualizarlo. ¿Sí? Metales van los cationes, no metales, aniones. ¿Y cuánto sé de cada uno? Bueno, fíjense en función de la ubicación. Esos consejos que estuve dando, de por ejemplo, el estroncio es columna 2, tiene 38. Gas noble más cercano es el criptón que tiene 36. Bueno, el estroncio cede 2 electrones. Bueno, esos ejemplos que estuve dando, úsenlos para lo que son los elementos representativos.
Los representativos son los que están pintados en amarillo en la tabla 21. Son columna 1 y 2, y de la 13 a la 18. ¿Está bien? Lo de transición interna se maneja de otra formita. ¿Okay? Y ahora cuando veamos configuración electrónica y configuración electrónica externa, cómo armarlo, cómo calcularlo, cuando veamos orbital atómico y todo eso, ahí voy a poder empezar a usar más terminologías que hasta ahora me las estoy callando, para no mezclar tanto. ¿Está bien? Estos se manejan diferente. Las explicaciones que estoy dando va todo para esta partecita de acá. Y eso alcanza porque ustedes en los parciales siempre van a preguntar cosas referidas a los representativos. ¿Ok? No, de nada, Andrea. Bueno, chicos, si no hay otra consulta, sigo avanzando. Y vamos a hablar ahora sí de la configuración electrónica, que por lo que estoy viendo algunos mensajes en los grupos, esto creo que es una de las cosas que más se estuvo complicando, como que estuvo áspera, al igual que lo que sería la externa. Así que vamos a lo siguiente, son 7:52, voy a cortar este video acá y arranco otro a partir de esta carilla.